Iniciar. Vale, con respecto a la mejora de embargo, reducción de embargo o modificación de embargo. Les decía que tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo la mejora, la reducción o la modificación del embargo que resolver si se acepta o no un embargo cuando los bienes averiguados o bienes conocidos del ejecutante son insuficientes. Por eso me retrotraía al momento de la admisión de la demanda ejecutiva y al momento de dictar el auto y el decreto que inicia todo proceso de ejecución. Teníamos que tener en cuenta que la ley le pide al ejecutante que nos designe bienes susceptibles de embargo y que nos diga si son suficientes o no, si los considera suficientes o no. Cuando vimos esa parte, yo les decía que los abogados muy listos siempre decían que si conocen algún bien, siempre iban a decirnos que no lo consideran suficiente, porque no conocían si sobre ese bien, del tipo que fuera, existían cargas, no conocían el estado del mismo, muchas veces solamente conocían pues que existía o que pudiera existir. Entonces, era una inseguridad decir que con eso ya era suficiente. El hecho de decirnos que no es suficiente permite muchas veces, previa valoración del letrado de la administración, no es ampliar ese embargo, sino acordar un embargo sobre otros bienes, hasta el punto de que esa ejecución tenga suficientes bienes embargados, suficientes a criterio del letrado, para poder realizarlos, ¿vale? Esto en la práctica no suele ocurrir así y prácticamente casi toda la investigación que se realiza da lugar a que el ejecutante del elenco de bienes resultante pueda pedir el embargo de casi todo a priori, porque no sabemos cómo va a estar ese bien después en cuanto a cargas o en cuanto a estado, ¿vale? Ejemplos de lo contrario, nos encontramos uno que es clarificador. Cuando estamos ejecutando deudas de comunidad de propietarios, el típico morosidad en una comunidad que no paga la cuota, las derramas, los gastos asociados al inmueble. Sabemos ya, porque lo hemos visto varias veces, que ese inmueble está sujeto específicamente a responder de todas las deudas que provengan de la comunidad. Y uno de los errores que cometen las comunidades de propietarios a través de sus abogados es pedir casi directamente y con deudas bastante pequeñas el embargo y la subasta del apartamento, el embargo y la subasta de la vivienda. Inmediatamente van a por ese bien entendiendo que por estar afecto ya hay que embargarlo. Y los letrados siempre rehuyen de esto y deniegan ese embargo. ¿Por qué? Porque no hay proporcionalidad, ¿vale? Una cosa no quiere decir que esté especialmente afecto, quiere decir que se puede llegar al embargo si no hay otros bienes, pero la proporcionalidad tiene que mantenerse. Si nosotros designamos el apartamento que ha generado la deuda, a priori eso, si es una deuda pequeña, eso puede ser suficiente, ¿vale? Y ya no daría lugar a ninguna mejora del embargo, a ninguna reducción del embargo o modificación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que las figuras de la mejora, reducción de embargo y modificación vienen siempre precedidas por un cambio en las circunstancias que dieron lugar al embargo. Es decir, cuando se acuerda el embargo de un vehículo, de una vivienda, de lo que sea, o de un sueldo en cantidad 1.500 euros o lo que sea, el letrado siempre hace una valoración de suficiencia y dice, este embargo lo puedo trabar, es ajustado, es proporcional. Y además, si me siguen pidiendo embargo de bienes, yo valoro si ya tengo suficientes embargados. ¿Por qué? Porque a cada uno le voy a ir viendo su realidad. Esta casa tiene un embargo, esta casa tiene una hipoteca, esta casa tiene no sé qué. O mira, no me da con esto, tengo que seguir embargándole el sueldo, las cuentas, etcétera. ¿Vale? Si ese análisis, cuando me piden la mejora del embargo, cambia, entonces yo podré decir, bien, le sigo embargando la casa, pero ahora en vez de por 3.000 en vez de por 100.000, por 150.000. O le sigo embargando el vehículo, pero en vez de por 3.000 euros, por 5.000 euros. ¿Cuándo suelen ocurrir estas cuestiones? Pues suelen ocurrir en ejecuciones, les hemos puesto los supuestos específicos. Si con carácter genérico cambian las circunstancias, podré pedir mejora de embargo. Si yo tengo embargado un coche nuevo, de matrícula ahora, menos de un año, y de repente descubro que ha tenido un accidente siniestro total, ya no tengo efectividad en el embargo. Voy a pedir la mejora a través de otros bienes. Lo que antes era suficiente,
ha ocurrido un incidente aquí, ahora ya no lo es. Pido mejorar el embargo. Pero existen unos supuestos específicos en los que también se permite pedir la mejora. He empezado por la mejora porque es la que está primero regulada en el 612 y porque es la que pone en marcha siempre la parte ejecutante. Hemos tenido un embargo que hasta ese momento se ha considerado suficiente en función de una circunstancia, ha ocurrido algo que me permite a mí mejorar el embargo, pedir o bien más embargo de un mismo bien o bien embargo de otros bienes porque estos se han quedado insuficientes, ¿vale? Supuestos específicos, cuando respecto de un bien se plantea una tercería de dominio. Si tengo embargado un vehículo y una casa y voy a poner en marcha ya las subastas y todo esto, y de repente se me plantea una tercería de dominio sobre la casa, ese posible dinero se me tambalea, porque sabemos que la tercería de dominio puede terminar con una sentencia que diga que ese bien hay que levantar el embargo porque pertenece a un tercero. Y me quedo solamente con el vehículo que no cubre ni por asomo la deuda que yo estoy ejecutando, imaginemos, ¿vale? Es un supuesto específico en el que yo puedo mejorar el embargo o lo que sea. O me ocurre al revés, el que se me cae, por así decirlo, es el vehículo. Podré pedir la mejora en la cantidad con el embargo de la casa, por ejemplo, ¿vale? Un supuesto muy típico que se suele dar mucho, ampliación de la ejecución. Me voy a parar un momento aquí para dar simplemente una pincelada que es la ampliación de la ejecución. ¿Recuerdan ustedes que cuando planteábamos deudas que se generaban periódicamente, podíamos tener mediante la demanda y mediante la demanda ejecutiva una ampliación automática por los nuevos vencimientos? Ejemplo, las deudas por comunidad, los desahucios por impago de rentas debidas impagadas. En esos casos, si hacíamos bien el procedimiento desde el inicio hasta la ejecución, tanto en la demanda lo pedíamos, como en la sentencia lo obteníamos, como en la ejecución poníamos en marcha la ejecución de la sentencia, teníamos la condena no solo de lo que se me debe, sino de lo que se fuera venciendo poco a poco, mes a mes, mensualidad a mensualidad, bien sea de una cosa o de otra. Y podíamos pedir incluso la ampliación automática de todas esas rentas que fueran venciendo. En esos supuestos, ¿verdad que aumenta el principal y también en consecuencia los intereses y costas despachados? Pues en esos casos, si se amplía la ejecución, es decir, se aumenta mediante auto el despacho, el principal reclamado y los intereses y costas, también se nos va a permitir pedir la mejora en todos aquellos embargos que hayamos pedido. Si nosotros teníamos que por alimentos o por pensión de compensación, pensión compensatoria de un divorcio, me tenía que pagar 500 euros al mes y tengo esa condena que amplía automáticamente, cada mes me va a deber usted 500 euros más si no los paga. Yo amplío la ejecución, es decir, le digo al juzgado que aumente el principal debido y los intereses y costas en 1.000 euros, 2 meses más, y le pido que el embargo en las cuentas ya no sea por 1.000, sino que sume los 2.000, ¿se entiende? Lo que envío a esa empresa, si le he embargado el sueldo al señor, es que en vez de 1.000 euros le mantenga el embargo hasta que recabe los 2.000 que tengo. Y si se vuelve a ampliar, puedo mejorar otra vez y decir, ahora no me vale con 2.000 porque ha aumentado el principal. Este hombre sigue sin abonar la pensión. Vamos a aumentarlo a 3.000 porque han pasado otros 2 meses que no paga, ¿vale? Eso en las ejecuciones de familia lo vemos muy, muy, muy habitual, tanto en compensatorias como en pensiones de alimentos. Cada cierto tiempo el letrado presenta un escrito ampliando la ejecución y si todo se ha hecho bien, se despacha, se aumenta el despacho, se aumentan los intereses y costas y si piden la mejora del embargo sobre un bien que ya esté embargado, se aumenta, ¿vale? Otro caso es el del 613, son supuestos previstos para cuando aumentan los intereses y costas inicialmente calculados. Recuerdan que este aspecto era calculado de manera provisional y sin perjuicio de ulterior liquidación, sin perjuicio de que cuando se pague todo el principal recalculemos ese 30% y que en muchos casos, sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo para recabar el principal, suelen pasarse, ¿vale? Entonces, además había otro supuesto en el que si se justifica
que los intereses y las costas iban a ser mayores, también se podía superar ese 30% de estos dos conceptos. Pues en esos casos también se permite la mejora del embargo, ¿vale? Por supuesto, la mejora es pedir a más. La modificación sería sustituir cuando pedimos el embargo de otro bien porque uno se me ha caído. La mejora pues, suele ser sobre el mismo bien que ya tenemos embargado. En este caso, todo lo que hemos visto en cuanto a mejora lo pide el ejecutante, lógicamente por su interés. La reducción funciona igual, pero la pone en marcha la parte ejecutada. Siempre tenemos que acreditar ese cambio de circunstancias, tenemos que acreditar que no se pone en peligro, dice la ley, el buen fin de la ejecución. Aquí tenemos que entender que el buen fin de la ejecución depende de donde lo mires, ¿verdad? Pero el buen fin de la ejecución objetivamente es que la ejecución termine con la satisfacción plena del ejecutante. El 570 que ya conocemos que pone fin y archivo definitivo de la ejecución. Sí que es verdad que desde el punto de vista del ejecutado tiene que haber un cierto criterio de proporcionalidad. ¿Cuándo tenemos un ejemplo de esto? También en los procesos de familia, cuando se pone en marcha pues una modificación de medidas y pues se baja la cantidad que mensualmente tiene que pagar el padre por alimentos de los hijos, y eso tiene su repercusión en la ejecución. Pues puede venir el ejecutado y decir, oiga, usted me tiene aquí trabado un embargo, por tanto, yo he conseguido que esto cada mes pague menos, estoy pagando no solo el mes, sino poniéndome al día, es decir, ingresando dinero en esta cuenta, y ahora hago un ingreso grande porque he tenido un dinero, ya el embargo considero que se tiene que reducir. Pues lo pide, y si existe proporcionalidad y no se afecta la ejecución, al buen fin, lo podemos acordar, ¿vale? Sobre todo no confundir que estas figuras, mejora y reducción del embargo, modificación, viene de la mano de un cambio en las circunstancias del embargo, y que al principio de la ejecución nosotros lo que hacemos es investigar, averiguar bienes y hasta la suficiencia y con la proporcionalidad que tenemos que hacerlo, embargarlos directamente, ¿vale? Bueno, me pregunta Isabel, dice, una duda, el artículo 612.1 resuelve el tribunal por providencia y el letrado en el 612.2 también. Sí. Entiendo. Sí, bueno, a ver, ese articulito siempre nos lleva a confusión. El 612, si nos situamos, nos habla de la mejora, de la reducción y de la modificación. Nos dice, amparados en un cambio de circunstancias, vale, el tribunal por providencia resolverá sobre estas peticiones sin ulterior recurso. Y después nos dice, resolverá mediante decreto. Aquí tenemos que tener en cuenta que, al igual que al inicio de la ejecución hemos puesto un auto despachando la ejecución y un decreto de medidas, sabemos que el auto corresponde al tribunal y sabemos que el decreto corresponde al letrado, nos pone un párrafo de cada uno. Es decir, en cuanto a fijar el nuevo despacho de ejecución, que sería un nuevo principal, si estamos hablando de mejora, pues es porque le pedimos, hemos tenido una ampliación, imaginemos, hemos tenido una ampliación de ejecución, ¿no? Este caso. Ya el principal no es 1.000, sino 1.500, porque ha pasado una mensualidad y quiero que ahora la ejecución siga por un despacho de principal 1.500, intereses y costas 350. Se lo pido al tribunal. Debería resolver el tribunal con un auto fijando ese despacho de ejecución y diciéndome si ha lugar o no a mejorar el embargo. Pero lo que hace el tribunal es fijar un nuevo despacho de ejecución, un importe por el que tiene que continuar la ejecución. Entonces, ahí se refiere que por providencia resolverá estas peticiones, fijando un principal nuevo y unos intereses y costas nuevas. Punto. A partir de ahí entra como medidas el decreto del letrado, que va a ir directamente a si hemos mejorado el embargo. Oye, ¿qué tengo que hacer? Si yo le tenía embargado cuentas por 1.000, ahora tendré que dirigirle o hacer el embargo en el banco, no por 1.000, sino por 1.500. Si le tenía embargado el sueldo en la empresa por 1.000, tendré que enviar otro oficio, pero ahora por 1.500, ¿vale? Entonces, por decreto, resolveremos que
se opera la mejora de embargo y donde antes decía esto, ahora embargo el sueldo por tanta cantidad. Por eso da las dos posibilidades, ¿vale? Pero este artículo sí que ha dado un montón de problemas. En la providencia acordamos la reducción, por ejemplo, de lo que percibe el ejecutado. Pues el juez dice, pues mira, como no llega al salario mínimo interprofesional, pero es un embargo de alimentos, que se le embargue en vez de 200, pues 150. Eso lo acuerda en la providencia, que se embargue por 150 euros mensuales o lo que sea. Y en el decreto luego, cuando dictas el decreto, dice, el secretario judicial resolverá mediante decreto sobre esas peticiones. En el decreto tú acuerdas la mejora, pero, como dice Fran, por la cantidad que acordó el juez en la providencia, no en la cantidad que ellos habían solicitado. Sí. Por eso se dicta, nos lleva siempre a la duda, primero se dicta una providencia y luego se dicta un decreto. Un decreto. Pues, debería ser así. La ley te lo marca como si fuera así. Nosotros muchas veces el decreto vale, otras veces en un auto se acuerda todo. Pero imagínense, por ejemplo, que... Perdona, Fran. Yo tenía una... Bueno, no sé si te acuerdas de Rosa, la de Palencia, que ella siempre acordaba la reducción del sueldo del fulano, lo que sea, del ejecutado por providencia, y luego lo acordábamos todo en la mejora se acordaba en el decreto. Sí, miren, el ejemplo para entenderlo muy fácil y distinguirlo es, en la providencia va fijado, vamos a llamarlo, el nuevo principal, los nuevos intereses y costas, como si fuera el auto despachando ejecución. Fija por cuánto tiene que seguir la ejecución. Y en el decreto se resuelven cuestiones como si el ejecutante me ha pedido que la mejora de embargo sea en otros bienes, sobre cuál de ellos tengo que caer, que tengo que embargar. Si me ha pedido un vehículo, una moto, lo que sea, en el decreto como medidas lo hago, ¿vale? Pero ya está resuelto que sí que hay mejora y cuál es el despacho nuevo de ejecución, ¿vale? Debería ir eso en la providencia, el otro en el decreto. Dale. Tengan cuidado con lo que les acaba de decir Fran, que les vaya a llevar ahora, les pongan una pregunta y vayan a despachar ejecución por una providencia. No. Fija la cantidad. Que el 612 nos habla de mejora, reducción y modificaciones de embargo. O sea, siempre despachamos ejecución con el auto. Con el auto, eso. Y el decreto con sus medidas. Pero eso si nos vamos al 612 y hablamos de reducción o hablamos de modificación del embargo, lo que sea, entonces sí entramos con la providencia y el decreto, ¿vale? Pero otra cosita que les puede dar luz en esto. ¿Por qué el tribunal tiene que dictar una providencia? Porque el hecho de que exista o no un cambio de circunstancias lo tiene que valorar el juez, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? En una providencia donde diga, pues oye, que sí que ha habido esta cuestión, ha habido una tercería de dominio y tal, entonces el bien que se consideraba suficiente ha salido de la ejecución, oye, pues ahora mejoro el embargo en tanto, o aumento o amplío, ¿vale? Lo tiene que fijar el juez, pero es verdad que eso no supone, de hecho no es un nuevo despacho de ejecución, es fijar una cantidad en la que, pues si se ha ampliado la ejecución, pues oye, aumentamos, ¿vale? No sé si quedó más o menos aclarado. Son los distintos casos que nos podemos encontrar. A ver, voy a ver si... Vale, Isabel, más o menos, sí. Te dimos un poco el espectro de casos que nos solemos encontrar a diario en las ejecuciones. Vale. Ay, Reme, me habías mandado uno, pero es que esa pantalla desde que me pongo con la clase ya no la veo. Venga, pero bueno, ya estamos en directo. Vale. Bueno, dijimos que mejora de embargo siempre el ejecutante, reducción la pide el ejecutado. De oficio aquí no hacemos nada, recordarlo, ¿vale? Bueno. Te pregunta Vicente, ¿cuántas veces se puede ampliar la ejecución? ¿Cuántas veces? Hasta el fin de la ejecución. Este es un problema que nos encontramos en las familias. En familia es muy Fíjate que ni siquiera tenemos la barrera de la mayoría de edad de los hijos como fin. Ya sabes que
el criterio que se sigue es la dependencia económica. Entonces, tenemos ejecuciones que incluso superada la mayoría de edad, con 20, 19, 21 años, siguen bajo el amparo económico del padre y están dependiendo económica de él. Se establecen los alimentos y eso va a seguir ahí. Si la persona no paga, continúa la ejecución y mediante ampliaciones nos encontramos casi con unas ejecuciones infinitas, ¿vale? Tarde o temprano acaban solucionándose de una manera o de otra, ¿vale? Fíjate que en esos casos de familia el deudor siempre tiene la posibilidad de pedir modificación de medidas. Oiga, bájeme usted la cantidad porque me he quedado en paro. Sé que son mis hijos, los quiero mucho y los mantengo, pero no alcanza mi sueldo a pagar lo que antes sí podía. Se pone en marcha ese proceso y se van reduciendo cantidades. O también la madre suele ser la que tiene la guardia y custodia, suele plantear en el orden penal algún tipo de denuncia y ya se canaliza por lo penal, se condena a la persona y ahí tiene que hacer frente al pago de cantidades que luego se compensan con el proceso civil. En fin, hay una serie a lo largo del tiempo de circunstancias que ayudan a veces a extinguir. Comunidades de propietarios también, las cuotas de comunidades de propietarios también. Las cuotas de comunidad de propietarios igual se prolongan en el tiempo sin fin, si está la ampliación acordada, hasta que alcanzan un importe suficiente para sacar a subasta o poder embargar el piso, la vivienda que está en comunidad. Bueno, segunda parte importante de todo esto de la ejecución. Hemos trabado el embargo, como decía antes, ahora tenemos que garantizarlo, protegerlo, sacarlo del papel y convertirlo en realidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues miren, no se compliquen. Artículo 621 al 623. La medida de garantía va a ir en consonancia con el tipo de bien que yo he embargado. Muy sencillo retener este cuadrito y es todo pura lógica del proceso. Si yo he embargado dinero en cuenta o incluso divisas en otra moneda que se puedan convertir a euros, ¿cómo garantizo que ese dinero va a estar para el momento de la entrega al ejecutante? Mediante que lo ingresen en la cuenta de depósitos y consignaciones. Nosotros lo que hacemos es, si el dinero está en metálico, ingréselo. Imagínense que salimos a una diligencia de embargo, que la veremos hoy, y encuentro dinero en una caja de zapatos. El procurador del ejecutante, ustedes nunca toquen el dinero, simplemente se cuenta, se hace entrega en depósito al procurador para que lo ingrese en la cuenta y el procurador ingresará ese dinero. Si son dólares o lo que sea, se cambia y al tipo de cambio del día me ingrese usted el dinero también en la cuenta asociada al procedimiento. Y ahí ya tengo esa garantía hasta el momento en que proceda la entrega. El dinero es mucho más fácil, el dinero es dinero, lo único que tenemos que esperar es acordar la entrega, bien por transferencia o bien por mandamiento de pago. Ya veremos lo que es también. Me pregunta Vicente que quién decide la ampliación, si la letrada o el juez o la juez. ¿Quién decide la ampliación? Sería la juez, sí, es el juez por auto, sí. El juez por auto acuerda la ampliación. Fíjate, Vicente, que estamos en un supuesto que lo tenemos como específico aquí porque permite la mejora del embargo, pero realmente la ampliación de la ejecución cabe en los supuestos esos, en los que la deuda se genera de manera periódica y nosotros en el declarativo, en el verbal, hemos pedido que se condene a la parte no solo a lo que debe, sino también a las sucesivas vencimientos de esa deuda. ¿Vale? Hablamos de desahucios, hablamos de procedimientos de familia por alimentos o por impago de pensiones. En esos casos son los más frecuentes. Se puede solicitar en la ejecución la ampliación de la ejecución. Tenemos que tenerlo amparado en el título. Si la sentencia no hace mención a eso, malamente nos lo van a ampliar, ¿vale? Y sí, el juez por auto resuelve sobre las ampliaciones. Bueno, el dinerito mediante ingresos. Si lo que embargamos son saldos en cuentas, antes de tener la tecnología en nuestras manos, se libraban oficios a todos los bancos que nos lo pedían. El ejecutante nos pedía 8, 10, 14 entidades bancarias en las que pueda tener una cuenta abierta este señor, el ejecutado, y que embargue hasta el importe del artículo 588, el máximo del pedido de la ejecución, atendiendo
atendiendo a la proporcionalidad de la deuda. Bien, hoy en día tenemos una aplicación del Consejo General del Poder Judicial. Los interinos que estén con nosotros lo conocen seguro. El punto neutro judicial nos permite acceder a la cuenta de consignaciones, y dentro de la cuenta de consignaciones, que está patrocinada, vamos a decir, por Banco Santander en esta temporada, en esta época, mediante una aplicación tenemos acceso a todas las cuentas de expediente, y ahí lanzamos lo que son los embargos telemáticos. Aquí le hemos puesto embargo de cuentas corrientes a la vista, ECCV. Hoy en día se hace así. ¿Cómo funciona? Funciona como una orden automática de embargo, que nosotros no lo hacemos, sino que la aplicación informática conecta con todos los programas de los bancos y reciben esa orden de embargo. Entonces, comprueban DNI del ejecutado o de la empresa ejecutada con su nombre, y si en su entidad hay una cuenta de su titularidad, la embargan hasta el importe que hemos dicho. Eso tiene sus pros y tiene sus contras. El pro más importante que tiene para nosotros es que nos ahorramos estar librando oficios cada 2 meses a distintas entidades, enviarlos por correo, hacer los sobres con los acuses, esperar a que nos lleguen todos y cada uno de ellos. Si son positivos, decirles cuánto es el embargo. Bueno, un rollo que nos dilataba los procedimientos antes un montón. Hoy en día lanzas la orden y punto. Los contras, pues que a veces causa problemas de salario mínimo, de ahí recibo mi nómina, nos viene el ejecutado y hay que devolver en ocasiones parte del dinero embargado, porque no permite otra forma de hacerlo. La aplicación permite el embargo solidario, es decir, lanzar un embargo telemático para cuentas en las que aparezca cualquiera de los deudores solidarios. Entonces tú lanzas el embargo con los DNI y nombres de todas las personas, y en cualquier cuenta de uno le van a cargar el embargo de todo. Bueno, y también permite pues cierta operabilidad en función de que nos vayan pagando, pues reducir el embargo, renovarlo, por así decirlo, porque tiene también su caducidad, no son órdenes permanentes. Y bueno, cada cierto tiempo el ejecutante nos pide este tipo de embargo. La medida de garantía sería acceder a la aplicación. Nosotros tenemos una clave personal y un usuario con el que entramos nosotros como funcionarios, y ojo, ninguna de estas cuestiones se hace si no está acordada previamente, ¿vale? El decreto de embargo recoge no solo la traba del embargo, sino también cómo vamos a garantizarlo. ¿Se acuerda el embargo de saldos en cuenta? Punto. Practíquese el embargo a través de la aplicación en el punto neutro SSV por importe tal. Si no lo tenemos acordado, estamos cometiendo una irregularidad como mínimo en nuestras funciones, ¿vale? Bueno, entramos, lo practicamos, y si tenemos papel todavía, pues unimos un acuse de que hemos hecho el embargo, ¿vale? Bueno, si lo que tenemos embargado son sueldos, pensiones o prestaciones del ejecutado, lo lógico es enviar un oficio a la empresa o entidad pagadora para que retenga del sueldo de la persona o de la pensión la cantidad, ojo, proporcionalmente al 607, o si hemos fijado conforme al 608 una cantidad, porque se trata de alimentos, pues ese importe fijo mensual, aunque supere el salario mínimo, ¿vale? El oficio llega a la empresa y la contabilidad, recursos humanos, el que se encargue dentro de la empresa, tiene que hacer tanto la retención en la nómina como el ingreso de lo retenido en nuestra cuenta del juzgado. Con esto hemos tenido picarescas de todo tipo. Picarescas desde que la empresa es familiar y el padre que lleva la contabilidad no quiere embargar al hijo, al primo o al sobrino. Recibe las cartas y no hace caso omiso al oficio. Ya saben ustedes qué le pasaría a ese empresario familiar que quiere proteger a su sobrino y no embargarle la nómina en una empresa familiar. ¿Qué deberíamos hacer nosotros cuando vemos que recibe el oficio, pero esa empresa no le practica el embargo y pasa un mes, otro mes y no lo hace? Pregunto yo, ¿qué pasos daría el juzgado? Y otra picaresca última que nos encontramos, sobre todo en la crisis pasada, o vamos, yo me la encontré bastante, era que efectivamente al trabajador sí que le embargaban en su nómina, pero luego casualmente se les olvidaba ingresarlo en la cuenta del juzgado. Entonces ahí, hasta que el juzgado se daba cuenta, había un
un lapso de tiempo en el que no ingresaban y luego pues a veces hasta costaba que ingresara de golpe toda la cantidad embargada al trabajador, porque claro, el trabajador deudor venía y decía, oye, es que me están reteniendo desde hace 6 meses o 3 meses 100 euros al mes. Tú entrabas en la cuenta y ahí no había ni un euro. Entonces, bueno, también ahí teníamos que poner en marcha un poco el deber de colaboración y las advertencias, ¿vale? Así que tener en cuenta eso. Miren, si lo que se embarga son intereses, rentas que me den algunos bienes o negocios o activos o frutos de cualquier clase, no, en función de lo que sea, vamos a ordenar su retención. Aquí no hablamos de un dinero que esté fijo en cuenta, sino, por ejemplo, un producto financiero que me está dando un 2% de interés. Ese 2% lo puedo embargar. Tengo que dar una orden distinta. Para que no se pierdan. Ese es el artículo 622 de la ley. Estamos en el 621 y 22, efectivamente. Vamos por ahí, 21 y 22. Efectivamente, si ustedes se fijan, la sección quinta, estos artículos 621 a 23, se llama realmente la garantía de la traba del embargo. ¿Cómo garantizamos en la realidad, en el mundo físico, cómo conseguimos que ese embargo esté ahí garantizado hasta que yo vaya a realizarlo, que será la otra parte, la vía de apremio? Pues en este caso de intereses, rentas o frutos, dirigiré la orden de retención en función de lo que sea, ¿vale? Si conseguimos dinero, porque embargamos de ese plan de pensiones el interés, le diremos al banco que cuando se devengue, imagínense que la liquidación de ese producto financiero es semestral, pues cada 6 meses ese interés que usted le tendría que pagar en la cuenta al señor que tiene hecha su inversión, no se lo pague, sino que me lo ingresa a usted en la cuenta, ¿vale? Por ejemplo, si se trata de un préstamo, un fondo a interés fijo, a plazo fijo o algún producto de estos de inversión, lo que sea. Bueno, si lo que se trata es de una empresa que produce realmente, pues, o tengo unos alquileres o tengo alguna pequeña empresa que gestiona y produce lo que sea, cabe acordar por decreto la administración judicial. Nosotros no vamos a ver los artículos de la administración judicial, sí los vamos a nombrar nada más, del 630 al 633. Nos habla de si se acuerda la administración judicial, cómo se nombra el administrador, qué derechos tiene, qué funciones tiene y cómo se produce. Pero vamos, entendemos que es difícil. Perdona, Frank. El que tiene la ley a mano, que le ponga un no a esos artículos. Nosotros llevamos en lo que llevamos preparando, que sí, no ha caído. Son un par de años ya, siempre lo hemos quitado. Consideramos que la administración judicial va más para gestión. Sí, que son el 630 al 633, que a la hora de estudiar se quitan 4 articulitos y es una maravilla. Siempre viene bien. Bueno, recordar que cabe acordarla, simplemente tener una idea de lo que es y ya está. Si lo que hemos embargado, recuerdan, son acciones cotizadas, valores, instrumentos financieros, nos dirigiremos mediante oficio a la entidad que gestione o que regule ese mercado. Comisión Nacional del Mercado de Valores o la que sea. Le tendremos que notificar el decreto embargando, o sea, hacerle saber que hemos acordado el embargo de esas acciones en bolsa, por ejemplo, y le tenemos que hacer un requerimiento, porque si lo que tiene el ejecutado son acciones del Banco Popular, bueno, el Banco Popular no, de BBVA, cotizando en bolsa, tendremos que requerirle para que en principio retenga las acciones, es decir, no permita venderlas ni operar con ellas. Y segundo, que las venda al momento del embargo por el valor de mercado y el resultado nos lo ingrese, ¿verdad? Retener el importe o valor y posteriormente consignarlo en la cuenta de consignaciones. Así funcionaría, ¿vale? Y la entidad debe cumplir en ejercicio del cumplimiento del deber de colaboración con ese requerimiento. Notificación del decreto y requerimiento para retención de los valores. Y si lo que tenemos embargado son participaciones en empresas o entidades no cotizadas en mercado secundario, lo que haremos será buscar al órgano gestor, al administrador, al consejo, al presidente, al dueño de la empresa o al que lleve la empresa, ¿vale? Normalmente el administrador o el consejo que la lleve, y
lo mismo, notificarle y requerirle. En este caso, también nos tienen ellos que informar, o sea, tienen una obligación de informar de si en esas participaciones, imagínense ustedes, pues un club náutico, o imagínense ustedes un club de fútbol, imagínense que está dividido en acciones, ¿verdad? O imagínense una empresa de sal en Lanzarote, o de agua aquí de alguna galería. Una empresa que divide su capital en participaciones y tú compras acciones de aguas. Eso tiene un trasfondo de quién gobierna en la empresa, dividido en participaciones. Quien más acciones tenga puede acceder al gobierno o a la administración de la misma entidad. Eso tiene mucho interés y a veces se establecen en los estatutos de esas empresas o por otros decretos pactos de límite de participaciones, pactos de 90 de participaciones o momentos o plazos en los que no se puede negociar con las participaciones, porque si no, nos agruparíamos pequeños accionistas y conseguiríamos derrocar, por así decirlo, al Consejo de Administración. Ese trasfondo que existe en las grandes empresas no cotizadas, pues nos lo tienen que comunicar a nosotros para simplemente conocer si podemos liquidar de inmediato, vender o no esas participaciones que hemos embargado. ¿Vale? De todas formas, lo que nos interesa a nosotros como medida de garantía sería lo mismo: notificación del embargo y requerimiento, sea cotizado o sea no cotizado. Ya ellos cumplirán con su obligación. ¿Vale? ¿Dudas con esto, que es la segunda parte del embargo, la parte de realidad? Traspasamos la garantía al mundo real. Si nos han quedado algunas dudas por ahí. Bueno. Entramos en el 624, que es importantísimo. Yo creo que SEO siempre les dice aquí, aprenderse esta como el Padre Nuestro y, sobre todo, relacionarla siempre con los prácticos, sobre todo de auxilio. ¿Vale? Hablamos de la diligencia de embargo orientada siempre a bienes muebles, ¿vale? Porque lo más interesante, donde más se producen situaciones jurídicas y posibles preguntitas, es en ese embargo, en esa famosa salida para embargar, ¿vale? O, por ejemplo, en las no judiciales, ese requerimiento de pago y ese embargo en caso de impago, ¿verdad? En las judiciales, cuando acordamos una diligencia de embargo. Bueno, pues el 624 simplemente nos plantea cómo se tiene que realizar o qué elementos fundamentales tiene que tener una diligencia de embargo. Partimos de que la Ley Orgánica del Poder Judicial nos dice que los actos que tengan que documentarse fuera del juzgado se harán en acta o en diligencia. De ahí surge la diligencia de embargo. No es más que un acta, un modelo que nos llevamos nosotros cuando hacemos esa salida, ¿verdad? En el que vamos a consignar cómo transcurre el acto de embargo. Normalmente vamos a un lugar para practicar un embargo. Normalmente tenemos acordado el embargo y sabemos qué es lo que vamos a ir a embargar. Pero en otras ocasiones es un embargo, como si dijéramos, abierto a conceptos como mercancía que se encuentre en el local número 16 de la calle El Pilar, o elementos informáticos que se hallen en el depósito bajo garaje número tal, o vehículos de la nave no sé qué. Y no sabemos exactamente ni si hay, ni cuántos hay, ni de quién son. Estamos hablando de bienes muebles. Muebles, sí. Y tampoco sabemos si va a estar o no el ejecutado. Son todas las circunstancias que nos tenemos que poner en situación. Lo digo porque los prácticos van de eso, de una historia, de un caso real o no real, pero in situ, ¿vale? Diseñado pues para albergar luego todas esas preguntitas. Miren, lo primero que nos podemos preguntar es quién realiza con carácter general la diligencia de embargo. Hablamos de la comisión judicial en términos como concepto amplio, y tenemos que entender como comisión judicial que puede ir el letrado de la administración, sí, pero si me están oyendo compañeras de Arona, pues se echarán a reír, y de La Laguna y de Santa Cruz se estarán riendo ahora mismo porque no habrán visto jamás a un letrado ir a una diligencia de embargo. Salvo que les hubiera tocado conmigo en Weimar, ahí sí iba papi, iba yo. En algunos complicados me habrán visto. Pero lo normal es que el letrado no acuda, salvo que quiera o lo requiera la situación, y quien acuda sea un gestor procesal. Y luego,
en compañía para formar la comisión, un auxilio judicial. Y ustedes dirán, yo que he ido a algunas de estas diligencias, siempre veo que el gestor dirige la diligencia de embargo y el auxilio simplemente consigna, bueno, simplemente va consignando todos los hechos. Incluso, pues el gestor le dice, anota esto, anota lo otro, o identifica a esta persona, identifica al otro, o mira, apunta esto que ocurrió tal cosa. Bien, eso puede que sea así en la realidad. Lo que ustedes tienen que fijar en su mente son los dos articulitos que nosotros le ponemos aquí como antecedente de la diligencia. 476.1b, ¿qué hace el gestor en una comisión judicial de diligencia de embargo? Escribir, documentar el embargo, es decir, al revés de lo que hemos visto en los juzgados. Lo digo sobre todo para interinas e interinos, que no caigamos en el error. Documenta el embargo, es decir, lo que el auxilio me diga lo anoto, ¿vale? Y el segundo articulito, la función concreta del auxiliar, del auxilio judicial, del compañero de auxilio que practica como agente de la autoridad. Esto se lo tienen que aprender. Como agente de la autoridad, es decir, con esa autoridad. Pregunta ha caído montones de veces. Es el que realmente practica el embargo, es decir, el que lo hace físicamente en la realidad, el que manda, por así decirlo, como ustedes lo quieran entender. El gestor va y anota, documenta, el funcionario de auxilio lo practica, ¿vale? A partir de aquí, ¿quién más podemos tener nosotros ese día a esa hora? Pues miren, podemos tener un montón de personas, porque a priori vamos a notificarle el embargo, si no lo hemos hecho ya, que caben las dos posibilidades, al ejecutado, en primer lugar. Luego podemos encontrárnoslo allí, le notificamos o ya le hemos notificado y el señor está allí. Podemos encontrar que va la parte ejecutante y además va su procurador, ¿vale? Podemos encontrarnos a los abogados también, pero bueno, es más raro. Pero luego, en diligencias concretas... Es práctico. Efectivamente. En diligencias concretas nos encontramos que aparece gente, que entra y sale gente. Encontramos que es un lugar donde no voy a estar muy cómodo. Mi pobre gestora y mi auxilio no van a estar concretamente protegidos y nos llevamos a las fuerzas del orden público, nos llevamos a la policía local en estos casos, ¿vale? Y bueno, pues si es un lugar abierto al público nos podemos encontrar a clientes. Normalmente estos últimos quedan fuera, normalmente el entra y sale pues lo limitamos en lo posible, tomamos un poco de medidas para que eso no sea un espectáculo y luego ya procedemos al embargo, ¿vale? Bueno, tener en cuenta si se trata de una ejecución judicial o no judicial, porque a lo mejor nos encontramos en esa diligencia que no se suele completar en el primer momento, pero que debería. Nos encontramos en una no judicial donde, ¿qué es lo que nos dice la ley? Requerirá de pago y si no paga en el acto, se procederá al embargo. Vale, pues si eso es lo que hemos acordado hacer y se puede hacer, tenemos que hacer los dos pasos. Notificarle auto, notificarle decreto, notificarle toda la documentación. Uno, requerirle de pago y advertirle de que si no me paga en el acto, voy a proceder mediante diligencia al embargo de mercancías que tenga usted en el local. ¿Vale? Bueno, pues todas esas cosillas. Si se trata de una no judicial, esta diligencia la vamos a practicar sola, simplemente como diligencia de embargo, más adelante, ¿vale? Más adelante en la ejecución. Bueno, se recoge un acta donde simplemente dice, pues, fecha y hora, juzgado en el encabezado, constituida la comisión judicial, integrada por funcionario de gestión, funcionario de auxilio, comparece quién está, quién no está, ¿vale? A partir de ahí, personados en el lugar, lo que nos encontramos. Podemos encontrarnos el local cerrado, podemos encontrarnos personas dentro y que no nos dejen entrar, podemos encontrarnos que ya el local está vacío y la empresa ha desaparecido, o bien podemos encontrarnos al ejecutado pendiente y dispuesto a colaborar. Son muchas las posibilidades que podemos hacer. Lo ponemos todo, ¿vale? Ponemos cómo llegamos y cómo lo encontramos. Identificamos a la persona, oye, comparece tal, mediante DNI, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? El auxilio mandará que se identifique a esta persona. Si vamos con la policía, lo identifican. Si no, el gestor o
o la gestora harán esa labor, lo identificamos y documentamos el quién está y con qué DNI. Bien, identificamos al ejecutado, si es el administrador de la empresa, si no lo es, si es el mismo, en fin, cada caso tiene sus cosas. Y a partir de ahí, las 3 cositas imprescindibles. Se practica la diligencia de embargo con el siguiente resultado. 1, relación de bienes embargados. Pues hemos embargado, oye, máquina de no sé qué, no sé cuánto, 40 pares de zapatillas Nike número tal y tal. Si llevamos máquina móvil que puede grabar y puede hacer fotografía, si el procurador de la ejecutante va y lo lleva, pues oye, no está de más poner ahí que por la parte ejecutante se realiza reportaje fotográfico de los bienes embargados. Plan, perfecto. Segundo, manifestaciones que hagan tanto el ejecutado como posibles terceros que estén en ese lugar. Imagínense un proveedor que acaba de traer mercancía y tiene un albarán que no le han recogido y que no le quieren recoger y tal. ¿De quién es esa mercancía? Oye, pues, ¿qué dice cada uno? No, mire, esta mercancía es de la empresa proveedora, todavía no la he entregado, me la llevo. O esta mercancía ya la entregué esta mañana, pero vine porque le di mal un pedido. Todas esas manifestaciones, sobre todo de quién son los bienes, anotarlas siempre, ¿vale? O si hay una caja de zapatos del número 47 que se la he vendido a un cliente y está esperando para recogerla, ya me la pagó, eso no es del ejecutado, eso ya es de un tercero. Pues oye, hay que dejárselo allí. Y en tercer lugar, los bienes quedan en depósito, en el ejecutado, en el local. Se lo entrego al ejecutante que ha traído una furgoneta y se lo lleva a tal sitio. Al depositario, que es un tercero, y se lo comparece también en calidad de depositario y se lo lleva, ¿vale? Yo simplemente, a modo de ejemplo, les voy a resumir 2 de las actuaciones más completas que yo recuerdo ahora aquí en La Orotava. Tuve, no sé si tú te acuerdas, Seo, la del gimnasio. Sí. ¿Te acuerdas esa? Pues esa fue curiosa porque tuvimos que ir en varias ocasiones a embargar un gimnasio de estos grandes, modernos, de nave grande con multitud de máquinas. Y claro, primero no tenían al personal suficiente para retirar los bienes embargados. Los bienes embargados, imagínense ustedes, eran 40 cintas de correr, no sé qué, 16 pesas de última generación, maquinaria, tal, imagínense. Todas con su foto, su marca, su modelo y todo. Cuando ya querían sacarla, pesaban tanto que no podían 3 o 4 personas que fueron. Se suspendió, se quedó en depósito todo en el ejecutado, el propio gimnasio, que seguía funcionando, imagínense ustedes, entra y sale de gente allí haciendo deporte. Y en la penúltima ocasión, que fueron 2 o 3 camiones grandes y un ejército de chicarrones allí a levantar todo aquello, nos encontramos que no se podía, nadie había caído, no se podía sacar del gimnasio porque había un torno de acceso y no había manera de levantar ahí las máquinas y sacarlo. Entonces, una vez más acudimos, ya habían retirado ese torno y se pudieron por fin sacar todas esas máquinas para que el depositario las tuviera en depósito hasta que se subastaran o adjudicaran. Y la otra es más sencilla, para que vean la importancia de documentarlo. En una tienda de ropa, de pendientes, carteras, así, una tienda mixta, pues nos encontramos que el ejecutado había puesto en el suelo todo perfectamente ordenadito, pares de zapatos, cinturones, carteras, bolsos, tal, pero cada artículo tenía 2 precios. Entonces, claro, al final hubo que ir sacando foto por foto de cada una de las cositas con los 2 precios que tenía expuestos al público y explicaba pues que había una campaña de descuentos y no sé qué. Total, que nos pegamos 1 hora ahí. Menos mal que era una procuradora que sabía de moda y ya iba diciendo esto es bueno, esto es malo, esto no sé qué. Hubo que habilitar un montón de cajas y trajeron también unos furgones para ese embargo, ¿vale? Entonces, todo esto que si ustedes se imaginen son situaciones que se pueden dar en la práctica, ¿vale? Bueno, pues ahí luego no hay más que valorarlo, sacarlo a subasta y ver qué puede ocurrir, ¿vale?
Una cosita importante por si se nos olvida, los bienes que se embarguen mediante diligencia o desde la traba del embargo se considerarán caudales públicos, ¿vale? Con los efectos que esto tiene respecto a si se malversan, se destruyen o lo que sea, pues puede constituir incluso delito, ¿vale? Para el depositario. Por lo tanto, desde que se depositen o se ordene retenerlos, tenemos que considerarlos caudales públicos. Así nos lo dice el artículo 625. Bueno, en cuanto al depósito, ¿vale? Para terminar esta parte, miren, ¿dónde se pueden depositar? Tenemos varias posibilidades. Lo podemos hacer en un establecimiento público o privado. Aquí no se ve tanto, pero en Península existen naves industriales con trasteros destinados a, entre otras cosas, al depósito judicial, ¿vale? Tienen unos precios, tienen unas tarifas y ya veremos que eso se aplica y se cobra en principio al ejecutante, pero luego va a ser costas del procedimiento. Con lo cual, si yo no tengo medios para tenerlo en depósito, pues lo llevo a este establecimiento. Una cosita, el depositario pueden ser varias personas. Ahora veremos, bueno, a continuación nos lo dice, pero normalmente si hablamos del embargo de un vehículo, si la persona no está muy interesada en quedárselo en depósito hasta que se subaste, se lo queda el propio ejecutado, pero designado depositario. O sea que ya tiene un caudal público, ya no es suyo, sino que se considera caudal público y tiene unas obligaciones, que son las que tenemos aquí abajo, que ahora las vamos a ver, ¿vale? Si no, también puede ser el ejecutante, mediante entrega, cualquiera de las dos historietillas que le he contado. El ejecutante era el que había sido nombrado depositario. Iba, se llevaba los bienes embargados y los tenía hasta subasta. Pero también puede ser un tercero poseedor, ¿vale? Si los bienes están en manos o en poder de un tercero, el depositario va a ser ese tercero hasta que cambie y haya que dárselo a otro o hasta que vayamos ya a entregarlo, ¿vale? Tiene que ser poseedor. Establecimiento, tercero poseedor, normalmente el propio ejecutado, especialmente si esos bienes los está utilizando. Imagínense que embargamos una carpintería y le embargamos las máquinas que tiene ahí en funcionamiento. Bueno, pues no pasa nada por dejarlo a él. Oiga, que sepa que esta máquina están embargadas, son caudales públicos, usted es el depositario, le estoy designando, tiene estas obligaciones, manifieste o no que acepta el cargo, va a ser usted el depositario en principio y tiene usted estas obligaciones, ¿vale? Y se le explica. Si es posible el transporte o si es imposible o es muy costoso, también el ejecutado quedará designado depositario. Sin embargo, el acreedor ejecutante, cualquiera de los otros dos casos, siempre que lo piden, manifiestan pues que es mejor para la conservación, lo consideran más adecuado para la ejecución y suele concedérseles esa designación al acreedor, siempre y cuando ponga el día de la diligencia los medios necesarios para trasladar todas las cosas, no lo que me pasó a mí en estos casos, ¿vale? Bueno, y por último, aquí no lo he visto funcionar todavía, ni en La Palma, ni en Las Palmas, ni aquí en Tenerife, un servicio del Colegio de Procuradores para el depósito, ¿vale? A lo mejor no para cosas grandes, sino para cosillas así pequeñas o de valor, ¿vale? Un servicio adecuado. En Península hay varios sitios que Madrid lo tiene, por ejemplo, Barcelona también, donde los procuradores consignan las cosas en ese servicio a cargo de los colegios de procuradores, ¿vale? Tenerlo en cuenta. El que haya sido designado depositario, 3 obligaciones muy, muy concretas. Conservar la cosa o el bien embargado. Exhibirla cuando sea necesario. Por ejemplo, a los que vayan a pujar en la subasta por ese vehículo. Obligación de enseñárselo para que vean el estado. Y tercera obligación, cuando se resuelva la entrega, entregarlo de la forma que se acuerde. 3 medidas muy lógicas, muy fáciles. Conservar, exhibir y entregar. Y si no las cumpliera, pues hacemos lo que se llama la remoción del bien, que no es más que retirarlo de su posesión. ¿Está usted incumpliendo? Pues bien, no lo conserva, bien le hemos pedido que lo exhiba y no lo exhibe, o bien le hemos pedido que lo entregue y no lo entrega, pues remoción del bien, quitárselo, ¿vale? Remociones de vehículo hacemos, bueno, ahora no muchas porque los letrados no están por la labor de embargar vehículos, pero antes tuvimos una época en que era necesario y se hacían muchas remociones tanto al dueño como remociones al depositario si incumplía alguna cuestión, ¿vale?
Eso lleva aparejado el incumplir funciones de depositario la correspondiente responsabilidad tanto civil como posiblemente penal, ¿vale? Imagínense que ha vendido el caudal público o que lo ha malversado, se lo ha gastado, usado, lo que sea, pues lleva su imputación correspondiente en el orden penal. Y lo último que tengo con respecto al depósito es que, claro, el que ha sido nombrado depositario dirá, pues al final casi que me cuesta más esto que llevarme el bien a mi casa como dueño ya adjudicado. O si soy un tercero, esto me está costando un dinero cada día que tengo yo en depósito esto aquí. Pues bueno, con respecto al transporte, a la conservación de los bienes embargados, a la custodia, si tengo que poner un vigilante ahí en el garaje para que no dañen el coche embargado, con respecto a la exhibición, si tengo que sacarlo todos los jueves, llevarlo a un sitio para que lo vean los postores, o bien en cuanto a la administración, si está acordada la administración de bienes, porque son productivos, tendré derecho a ciertos reembolsos. Si el depositario no es el ejecutante, no es el ejecutado o un tercero que esté con el bien en posesión, salvo esos tres, los demás tendrán derecho a reembolso. Aquí hemos puesto que esos tres no tienen derecho a reembolso por estos gastos, ¿vale? Las otras personas del 626, es decir, cualquiera, el establecimiento, los que teníamos aquí, el establecimiento, el colegio de procuradores o algún tercero que no sea poseedor, sino que se designa como depositario, sí que tienen el derecho a ser reembolsados de los gastos que afecta al depósito: transporte, conservación, custodia, exhibición y administración. El tercero depositario, si sufre perjuicios, también tiene derecho a que se le resarzan esos daños. Es un concepto diferente al reembolso por gastos. Este es por daños y perjuicios, el otro es por gastos acreditados. Y por último, los establecimientos suelen tener unos precios usuales. Un depósito de vehículos, por ejemplo, no hablo de los depósitos municipales, pero cualquier depósito, yo qué sé, de un concesionario de coches que sirva como establecimiento de depósito, tiene unos precios, unas tarifas diarias, mensuales, semanales. Pues en función de esas tarifas, el letrado fija una remuneración acorde, ¿vale? A lo mejor le da la misma tarifa o a lo mejor fija un poco menos o lo que sea, ¿vale? ¿Quién paga estos gastos? En principio los paga el ejecutante. Y ustedes dirán, pues encima que está ejecutando, le hacen pagar. Sí, en principio los abona él, pero luego constituirán costas, ¿vale? Se incluirán estos gastos de depósito en el concepto final de costas del procedimiento. ¿Se entiende todo esto hasta aquí? Yo creo que sí, más o menos es bastante fácil. Ya que estamos, termino ahora sí con el artículo 600. Siempre se los digo, que háganse siempre las ideas mentales para que se centren. O sea, cuando digo ideas mentales, estoy estudiando el artículo 624, acta de embargo, voy a la calle, voy a embargar un vehículo. Sí, ¿de qué va? ¿Qué tengo que hacer luego? Pues nombrar un depositario. Porque, ¿qué hago con el vehículo? Pues alguien se tiene que quedar con el vehículo, o se queda el ejecutado, o ya designamos un depositario. Todo eso a la hora de hacer un poco la idea mental de lo que es una diligencia de embargo. Y luego ya empiezo a profundizar en resoluciones que tengo que dictar, cómo se acordó ese embargo, todo eso. Cuando nos llegue el práctico, tenemos que tener claro las ideas esas. La resolución que dicta el secretario, la resolución que dicta el juez, la diligencia de embargo, si es una diligencia de bienes muebles, si es una diligencia de bienes inmuebles. Todo eso, a la hora de embargar, hay que tenerlo en cuenta. El orden de embargo, el 592. Sí, ¿vale? Eso lo vamos a ir consiguiendo a medida que hagamos prácticos y sobre todo con esa... Yo creo que... Si se dan cuenta, perdona, Fran, si se dan cuenta, en la tarea que le hemos ido mandando, ahora hemos parado un poco. La semana pasada les dije, los test que vamos a hacer la próxima van a ser los mismos, mismo práctico y mismo articulado de ejecución. ¿Por qué? Porque son articulados que estos sí que precisan un poco más de lentitud y no nos queremos ir adelantando, a meternos en subasta sin haber visto subasta con Fran, ¿sabes? Porque les va a sonar, hombre, la gente que está trabajando interina, ¿no? Los que ya saben lo que es
cómo se tramita una subasta, pues no les va a costar. Pero los que vienen ahí, tipo, yo qué sé, por decir alguien, Marcos, por ejemplo, que viene por primera vez, David, pues necesitan un poco de entendimiento, ¿vale? Sí, todas estas cositas las aprenden haciendo los prácticos y cuando lo Sí, hacemos sí, totalmente, poniéndonos en situación, como si lo estuviéramos haciendo, totalmente, ¿vale? totalmente, Muchas veces totalmente. esa peliculita, ese cuento que nos montamos nos ayuda un montón, ¿vale? Sí. Siempre con la ley en la mano, claro. Miren, la última garantía de un embargo. ¿Qué pasa cuando embargo un bien inmueble? ¿Qué es un bien inmueble? Una finca, una vivienda, un solar, ¿vale? Cuando embargo algún derecho real, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo lo garantizo? Porque sí, tengo un decreto que pone que se embargue el piso cito en la calle no sé qué, tercero A, pero luego ¿qué hago? ¿Vale? Pues primero, sabemos que lo acuerda el letrado por decreto, sabemos que es a instancia de parte y nos lo suelen pedir bien. No solo nos piden que se embargue, sino también que se garantice ese embargo. ¿Cómo lo hacemos? Mandamiento. ¿Qué mandamiento vamos a utilizar? Artículo 629. Libraremos, los mandamientos se libran siempre. Un mandamiento para la anotación preventiva del embargo acordado. ¿A quién se lo vamos a mandar? Al registro de la propiedad donde esté inscrita la finca. Ojo, a lo mejor no está inscrita, pero ahora lo vemos. Al registro de la propiedad del lugar de la finca. ¿Y qué es lo que va a hacer el letrado? El registrador. Algo que se llama causar asiento, es decir, poner ahí que hemos recibido una anotación preventiva de un embargo. Plin, y con eso cojo la letra o cojo el puesto, el asiento que me toque. ¿Vale? A lo mejor soy el primero en llegar. Perfecto. Bien. Por esta misma razón de importancia del orden, del tracto que tiene el registro de la propiedad y la importancia de ser letra A en vez de letra B, por eso nos dice la ley que en el mismo día en que se acuerde el mandamiento, en que se libre el mandamiento hacia el registro, bueno, tengo que explicar que nosotros confeccionamos el mandamiento y se lo entregamos mediante, ahora ya lo hacemos telemáticamente, se lo entregamos al procurador del ejecutante, ¿verdad? Junto con la notificación que proceda. Le entregamos por duplicado ejemplar nuestro mandamiento hacia el registro. Tengo que explicar que es el procurador el que va a llevar el original con la firma digital, el que lo va a llevar al registro de la propiedad, va a pagar los costes necesarios y va a entregarle al registro ese original. Bien, es decir, va a formalizar la anotación de embargo. Y tengo que decir que, aunque la ley dice ahora que se adelanta por fax el mismo día al registro para que cause el asiento, se está remitiendo, ya lo están aceptando, por telemático, ¿vale? Seguimos haciendo el mismo sistema de pasos que yo les acabo de decir. Se libra el mandamiento, se notifica y entrega al procurador para que lo lleve cuando quiera, pero el mismo día también se adelanta al registro de la propiedad para que entre el mismo día. Nosotros incluso sabemos que hay registros que hasta la 1 están funcionando del mismo día, por lo tanto ya calculamos para que me dé tiempo a que me lo firme el letrado, imprima si tengo que imprimir, no sé qué, no sé cuánto, vale, lo envío. Hasta eso sabemos ya, para que en el mismo día quede enviado, quede adelantado. Eso significa que ya va a causar el asiento, con lo cual tenemos reservado, por así decirlo, porque la ley dice que queda en suspenso la anotación, no la preventiva, sino la anotación definitiva, hasta que el procurador lleve el original, pague los gastos que tiene que pagar por inscripción y entonces sí quede anotado el embargo, ¿vale? Pero bueno, nosotros esa parte del procurador nos interesa menos en la práctica porque ya es cosa de él, que lo lleve cuando quiera, pague lo que quiera. Sí, a nosotros nos interesa librar el mandamiento, notificárselo a la parte y enviarlo el mismo día, tal y como dice el 629, no solo por fax, ¿vale? Pone por fax porque es el medio que se venía usando hasta hace bien poquito, pero ya se admite el telemático, si tenemos la notificación se lo enviamos, ¿vale? Bien, problema, que cuando llegue el mandamiento al registro pueda pasar alguna de estas dos cosas. Una, no coincide el nombre de la persona titular del bien. O sea,
Según el registro de la propiedad, ese bien figura a nombre de otra persona, no del ejecutado. Podemos tener un problema ahí. ¿Qué dice la ley? Que si esa persona realmente es la que le vendió al ejecutado o le donó al ejecutado la finca o le permutó, de alguna manera le transmitió la finca, y lo que ocurre es que no se ha anotado esa última transmisión en el registro de la propiedad, ¿vale? Podemos hacer una anotación preventiva de la suspensión de anotación preventiva. Imagínense, ¿vale? Podemos ponerlo ahí hasta que se arregle esa disfunción en el registro. El registro tiene que ir siempre de titular a titular, cada una de las transmisiones. Eso se llama principio de tracto sucesivo del registro, ¿vale? El registro de la propiedad. Significa que no puede entrar un nuevo titular sin que conste el que ha sido anterior y que le ha transmitido. Eso garantiza la seguridad de todas y cada una de las transmisiones que se realicen y garantiza, en este caso, que a quien le voy a anotar un embargo sea verdaderamente el ejecutado. Si hay una persona distinta, lo único que puedo hacer es una anotación preventiva. Oye, aquí dice que el embargo a fulanito. No es fulanito, pero creo que es el que le vendió. Bueno, anótalo preventivamente y dejamos la suspensión pendiente de que se aclare esto, ¿vale? Es lo máximo que podemos llegar. Y segunda cuestión que nos puede ocurrir y que tiene el mismo resultado, que en el registro no figure ni siquiera inscrita la vivienda, la finca, el solar, etcétera, etcétera. Eso se llaman bienes no inmatriculados. Cuando nosotros llevamos por primera vez, porque compramos por primera vez una casa que es de nueva construcción y la llevamos al registro, que es obligatorio, perdón, que no es obligatorio, pero que hay que registrarlo para que pueda figurar a nombre tuyo y tengas una garantía de que eso es tuyo, se llama inmatriculación, la primera vez. A partir de ahí, todo lo demás son mediante compraventa, mediante embargo, mediante sea, cambios de la titularidad, es decir, transmisiones, que también se anotan, pero la primera siempre se llama inmatriculación, ¿vale? Si el bien no está inmatriculado es que no hay nada en el registro sobre esa vivienda. También podemos anotar preventivamente que se pide la suspensión de una anotación preventiva, ¿vale? Es un poco complejo el término, pero vamos, lo que significa es eso, que hasta que se arregle y se haga la inmatriculación, te dejamos eso ahí anotado preventivamente, porque no podemos escribir sobre la nada, sino anotamos, la anotación es lo primero que se hace en el registro, anotamos que ahí hay una anotación preventiva de embargo y que pueda estar suspendida, ¿vale? Cuando lo arreglen y ya conste la inmatriculación o conste el titular verdadero, dejamos en suspenso la anotación del embargo, ¿vale? Todo eso lo hace el registro de la propiedad, nos comunica que ha hecho el embargo, o que, perdón, que ha hecho el embargo, que ha hecho la anotación preventiva. Cuando el procurador realmente lleva el original, nos mandan la anotación definitiva y ahí ya tenemos garantizado el embargo, el que nos haya tocado, la letra que nos haya tocado, de nuestro bien inmueble, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí hemos llegado con esto. Ya el próximo día nos metemos con la última etapa de la ejecución, que es la que más nos suele asustar, pero es quizás la más rápida de ver, o bueno, no, la más rápida de ver no, porque tiene mucho artículo, pero es la que más resultado nos deja ver, ¿vale? Porque es la parte final donde ya se apremia y se convierte cada uno de los bienes embargados de alguna manera. Ya veremos que hay varias formas, o bien se entrega, o bien se adjudica, o bien se convierte en dinero mediante algunas subastas. Y entramos, ¿vale?, con la subasta y todo el percal. Efectivamente, pero eso será el jueves, ¿vale? Recuerden que el jueves tenemos clase. Sí, el jueves tenemos clase. El jueves vamos a hacer de tarea una cosa sencillita,